Gente, sean bienvenidos una vez más a un episodio del podcast Conciencia, un espacio dedicado a la discusión de diferentes ideas acerca de la vida y pues del misterio de la existencia. Y bueno, habrá que comentar que iniciando este capítulo estamos un tanto desconcentrados, así que ya nos aventamos unas respiraciones pranayama. Ya siento mi mente más relajada, ¿no? Lista para darle. Hablar de un temita muy interesante que, pues, es sobre la percepción, cómo percibimos el mundo, cómo lo interpretamos y pues vamos a intentar conversar con ustedes, a ver qué show. Y bueno, pues ¿por dónde empezaremos? Bueno, creo que vamos a abordar este tema a través de las enseñanzas de principalmente de Jordan Peterson y de Aldous Huxley. Jordan Peterson, pues sus clases se han, bueno, ya lo habíamos comentado, pero se han vuelto súper famosas en YouTube. Tiene creo que ya casi 3 millones de suscriptores y mucho de su pensamiento engloba estas ideas de las que vamos a hablar a continuación. Y bueno, pues, primeramente, o sea, ¿qué es la percepción? O, por ejemplo, ustedes cuando hablan de percepción, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Bueno, yo quisiera como mencionar cómo podría entenderlo un poco la gente o cómo se entiende en un contexto pues más genérico, ¿no? De que pues, simplemente cómo tú percibes alguna realidad, ¿no? Ya sea tu vida en una situación cotidiana X, ¿no? Pero es principalmente eso de cómo tú entiendes la Pues yo situación. creo que cuando hablamos de percepción y pensamos sobre el término percepción, se nos viene a la mente pues, los 5 sentidos. Lo que es el tacto, la vista, el olfato, el sabor y la escucha. Yo escucho. Son estos 5 sentidos esenciales que nos hacen entrar en contacto con el mundo objetivo, ¿no? Entre comillas. Sí, como con todo lo material, ¿no? Ajá. Con este mapita en donde nos andamos. O sea, yo como lo veo es, los sentidos es como esa puerta por donde entra todo, por donde entra la información a nosotros, y ya una vez adentro, pues nosotros la interpretamos y ya es como empezamos, se podría decir, a actuar o a movernos en el mundo. Sí, los 5 sentidos, pues realmente es como la punta del iceberg, ¿no? Porque debajo hay procesos inconscientes y hay procesos que nos ayudan a percibir que son mucho más profundos y que tienen relación con la personalidad y que no nos damos cuenta de estas percepciones hasta que hacemos como un trabajo profundo de introspección. Y aquí se me viene a la mente la idea de los budistas o del budismo, eh, la cual propone que no vemos el mundo como es, sino como somos, porque todo lo exterior es una proyección de lo que llevamos dentro. Sí, porque como lo mencionabas al principio, podemos usando nuestros sentidos percibir las cosas a primer plano, ¿no? Como la primera información que llega a nosotros y cómo la filtramos a través de nuestro ego y cómo creemos que en realidad es la realidad. Sí, porque ahí está lo curioso, ¿no? O sea, si todos, bueno, no todos, pero casi todos tenemos los mismos sentidos y percibimos a través de esos sentidos, porque no todos percibimos el mundo pues de la misma manera, ¿no? O sea, puedes poner a dos personas o a cinco frente a una situación y todos van a entenderlo de diferente manera. Todos lo van a entender dependiendo de las vivencias y toda la información se puede decir que traigan en su cabeza basándose en eso es como van a interpretarlo y actuar. No, y además de que, como tú lo mencionabas, Toño, cómo haciendo una introspección sobre lo que vives, es como puedes ampliar esa percepción, ¿no? Porque algo como lo que mencionaba es como al principio solo ves la primera fase, ¿no? Y cómo en realidad es muchísimo más amplio la realidad
de lo que al principio percibimos. Sí, como es precisamente esta idea de observar nuestros pensamientos y no pensar que somos nuestros pensamientos. Porque en un estado de conciencia de vigilia, a veces nos confundimos, porque nos confundimos sobre nuestra esencia, porque pensamos que somos los pensamientos que se nos vienen a la mente. Cuando los pensamientos que se nos vienen a la mente es simplemente una extensión de nuestra percepción en general. Entonces aquí yo creo que sería bueno empezar a introducir las ideas de Jordan Peterson. Este, Él habla en cómo percibimos uno de los axiomas o de los puntos que forman la estructura de pensamiento de Jordan Peterson es que el mundo en esencia es complejo, ¿no? Es demasiado complejo para entenderlo desde la profundidad de su naturaleza. Hay muchísimos fenómenos en los cuales nos podemos enfocar o en los cuales nuestra atención se podría dirigir. Sin embargo, nuestra atención se dirige en aquellos objetos o sucesos que nos funcionan o nos sirven como herramientas. Ujú. Es como lo que mencionábamos, que es como a lo que le damos más valor, es a lo que más te vas a dirigir, ¿no? Como cosas que no son relevantes a las que estás buscando, pues esas nunca las verás. Porque con esto me gustaría mencionar que anteriormente o al principio cuando se intentaba como investigar sobre cómo era que el ser humano percibía, primero se tenía entendido o se pensaba que nosotros generábamos como un mapa mental en nuestra cabeza del mundo y con ese mapa mental como que empezábamos a actuar, ¿no? O sea, hacíamos como un mapa a escala y basándonos en ese mapa empezábamos a actuar. Pero en realidad, ya después con los avances se dio cuenta que, o sea, se dieron cuenta que no era así, porque si en realidad absorbiéramos ese mapa completo, no podríamos actuar de una manera, se podría decir, eficaz, porque es demasiada información allá afuera. O sea, no podríamos con todo lo que nuestros sentidos realmente pueden absorber. Entonces, aquí es donde se conecta como lo que acaba de mencionar Emiliano, basándonos en lo que queremos alcanzar o las cosas que valoramos, ahí es donde agarramos o percibimos las cosas que nos sirven para llegar a esa meta o las herramientas necesarias para movernos a través del mundo y por eso ignoramos las que no nos sirven porque solo estaríamos como gastando, no sé si energía o desvariando y no podríamos llegar a nuestras metas, no sé si me di a entender. Es como funciona el cerebro, de cómo se ha desarrollado que en realidad nos enfocamos a lo que sentimos que es importante. Sí, y de hecho precisamente alrededor de esta idea, Jordan Peterson escribe su primer libro y también las clases que hay en YouTube tienen el mismo nombre que es Maps of Meaning, mapas de significado o mapas de sentido o mapas de valor. Y pues básicamente es la misma idea, ¿no? O sea, es esta idea de la que estamos hablando, que nosotros nos hacemos un mapa con lo que es valioso para nosotros, cómo las herramientas de allá afuera nos ayudan a sobrevivir. Entonces, por eso, todos los símbolos que les ponemos a los objetos que están allá afuera, los entendemos en relación a cómo nos sirven para utilizarnos en nuestra vida diaria. Es decir, una mesa, no observamos la profunda complejidad de la mesa y de toda la sustancia que está generando dicha mesa, ¿no? Ujú. Sino, por ejemplo, la madera, pues viene de un árbol, y un árbol, pues es una planta, pero la mesa nos sirve para poner cosas sobre ella. Entonces, el símbolo está envuelto en la acción mediante la cual hacemos uso de ese objeto. Sí, exacto. O sea, uno pensaría que ves a los objetos como objetos o sea, se podría pensar muy lógico que sí, pero en realidad solo los vemos como herramientas, ¿no? Como el ventilador que tengo aquí adelante. Cuando pienso en ventilador, no es como que me pongo a pensar en todas sus partes y toda la estructura de un ventilador y, ay, ¿qué es un ventilador? No, o sea, solo, un ventilador me echa aire, chingón. Este micrófono, pues graba mi voz. Esta computadora me sirve para hacer esto, pero, o sea, en sí no es como que nosotros comprendemos el objeto tal como es, sino cómo nos funciona. Ujú. Y conectando esta misma idea de
que vamos formando un mapa dependiendo en lo que valoramos, es este ejemplo que, bueno, yo me acuerdo que este video me lo pusieron en la prepa o en la secu y que también Jordan Peterson lo vuelve a poner en una de sus clases. Yo creo que todos lo hemos visto, es donde hay unos basquetbolistas o unos estudiantes pasándose un balón y, y hay un punto en donde el profesor les dice, tienen que contar cuántos pases dale el equipo blanco, ¿no? O sea, hay dos equipos, el negro y el blanco. Entonces, como el profesor te dice que empieces a contar los pases, pues tú solo te enfocas en los pases del equipo blanco y cuando acaba el video, pues te preguntan de que, oye, ¿cuántos pases dieron, no? ¿Cuántos pases? Y todos, pues, se la dan de que, ay, no, pues yo sí los conté bien, no se me fue ninguno. Y ya después hace la pregunta, ¿y alguien vio el chango pasar? Y, o sea, regresan el video y literal o sea, literalmente no te das cuenta que pasó un pinche simio o sea, enfrente de todos y hasta se puso a bailar, ni siquiera es como que pasó rápido, o sea, el chango se paró, bailó, pero como tu valor o tu enfoque estaba en contabilizar los pasos, ignoras todo lo demás porque eso no le funciona a tu cerebro, te distraería de tu meta. Entonces es así como más o menos vamos percibiendo el mundo. Sí, porque si realmente nos paráramos en cada cosa, en la complejidad de cada cosa, pues realmente nunca tendríamos la capacidad de sobrevivir en un mundo tan complejo y con Con tanta información, sí, con tantos estímulos. Ajá, entonces por eso, de alguna manera, emocionalmente e instintivamente estamos programados para seguir cierto patrón de comportamiento y utilizar ciertos objetos para, para ciertas actividades, que a partir de esto vamos generando historias y vamos generando roles. Entonces esto tiene también que ver con los roles sociales y con cómo interactuamos con otras personas. Jordan Peterson también habla del caos y el orden. Cuando nuestro cerebro está en orden es porque todos los patrones que estamos percibiendo allá afuera son predecibles. Entonces, en cuanto sale un patrón que no es predecible en el escenario en el que estamos en el escenario con el que estamos interactuando, nuestro cerebro, de alguna manera, cambia su percepción a exploración de terreno. uh-huh. Es como si pasáramos a un estado alterno de conciencia donde el orden desaparece y se genera un poco de caos en nuestra mente para analizar el terreno y observar qué es lo que está pasando y de esta manera responder y ampliar nuestro mapa. Ajá, porque como que lo actualizas, ¿no? Y también menciona Jordan Peterson que, por ejemplo, si una situación ya empieza a pasar muy cotidianamente, las primeras veces te va a seguir causando caos, pero una vez que ya se repite varias veces, como que ya actualizas tu nuevo mapa de percepción y ya forma una nueva parte. Él lo da un ejemplo de que cuando tocas a una babosa, las primeras veces que la tocas se mete y se mete y se mete. Pero si la sigues tocando bastantes veces, ya se deja de meter, porque como que ya actualizó su mapa de percepción y ya dice, pues esto es algo cotidiano. Y todo esto de que ignoramos lo que no nos sirve, otro ejemplo muy claro es el que estábamos hablando hace rato. No sé si les ha pasado en la escuela o así, de que antes nunca habías visto a una persona y una vez que la conoces, de repente ya la ves todo el tiempo o te la encuentras a cada rato. O como decíamos, de que, no sé, tengo un amigo que es ingeniero, tengo otro amigo que se dedica a la madera. Entonces, cuando vas en ciertos lugares, uno está viendo de que, mira, ahí hay un aserradero y el otro, el ingeniero civil, mira, ahí hay un terreno. Entonces, cada quien como que percibe lo que le importa. Y a otros podrías decir, no, pues yo ni me di cuenta que estaba esa madre ahí. Algo que se me hace un poco como arma de doble filo es tener cuidado con a qué cosas son a las que les das valor, porque a esas cosas que les des valor es lo que vas a estar de cierta manera percibiendo y es el ángulo con el que tú verás la vida, porque si te reduces a simplemente darle valor a objetos materiales o a cierto tipo de Solo cosas, eso vas a percibir. solo eso vas a percibir y desde ese punto de vista tendrás tu vida, porque a veces, como lo que decíamos, no podemos a veces percibir la totalidad de la realidad. Tenemos una mínima percepción que es la que tenemos con nuestros sentidos y Y por eso es importante tener metas claras, ¿no? Porque si también no tenemos metas claras,
pues solo vamos a andar ahí percibiendo todo y pues vamos a ser como un velero sin rumbo de aquí para allá. No vamos a saber qué show, va a ser más fácil caer se puede decir, en estímulos o en actividades que no nos lleven a lo que realmente queremos, ¿no? Porque como no tienes claro lo que quieres, pues tu mapa también se puede decir que está medio borrosón. Entonces, pues ahí andas como intentando por aquí, por allá. Por eso Sí. siento que es tan importante esto. Y esto que dices, Emiliano, yo también lo relaciono en cómo, o sea, nuestra percepción está programada para percibir el mundo con menos complejidad de la que realmente tiene en esencia. Entonces, por eso es muy fácil de alguna manera interpretar como esta realidad o este universo desde un punto de vista material, desde un punto de vista donde no existe algo más allá de la materia, porque este dogma o este sistema de pensamiento nos ayuda a simplificar el mundo. Entonces, todo lo que nos ayuda a simplificar el mundo es lo que nos ayuda a sobrevivir de alguna manera. A utilizar como las herramientas, ¿no? Sí, porque pues cuando no tenemos que preocuparnos sobre la complejidad del mundo, pues podemos ponernos a cortar madera, a hacer una casa y a cazar un animal, ¿no? Para comérnoslo. Entonces, realmente eliminar la complejidad del mundo y simplificar el mundo nos ayuda biológicamente a sobrevivir. Entonces, es por esto que yo observo como un materialismo impregnado en nuestra sociedad occidental, porque pues es reduccionista, ¿no? Es más simple ver el mundo a través de estos filtros, porque eliminan la complejidad evidente del mundo y pues se vuelve como una negación de lo que realmente es la vida. Y Ujú. aquí a lo mejor me gustaría meter la idea de Aldous Huxley, eh, en la cual aborda en su libro Las puertas de la percepción, que sus experimentos con mescalina es la sustancia psicodélica del peyote y del cactus San Pedro. Él experimenta con estas sustancias y él propone una teoría de que nuestra percepción es precisamente esto, ¿no? Es la simplificación de los estímulos. Físicamente sabemos que existe un alto espectro electromagnético, el cual no podemos observar, que solo podemos observar una parte insignificante del espectro electromagnético en forma de colores, y todas las demás ondas, como las rayos gamma, X. los rayos X, la luz ultravioleta, las ondas de radio, todas estas frecuencias no las podemos percibir, sin embargo existen. Entonces, Aldous Huxley propone que el cerebro es como una máquina de reducción de complejidad para que de alguna manera sí podamos Pues precisamente actuar más fácil. actuar con mayor facilidad en el mundo. Y de hecho hay varios neurocientíficos que también hablan de esta idea de cómo pues, todos los organismos perciben de manera diferente y casi siempre sus percepciones son muy limitadas, porque precisamente el limitar las percepciones hacen que estos organismos logren sobrevivir. Sí, y también Aldous Huxley menciona que, o sea, aunque nuestro cerebro sea como esta máquina eh, que hace todo más fácil de comprender, a la vez siempre nos gusta de vez en cuando salirnos se puede decir, de nuestros cabales o de alterar nuestra conciencia para percibir de diferente manera. Y hay muchas formas en que la alteramos, ¿no? O sea, lo más típico es el alcohol, el tabaco, la marihuana y todos estos. Y él a lo que apunta es que deberíamos de seguir investigando para llegar a esas sustancias, o no solo sustancias, en donde podamos alterarnos la conciencia, pero de una manera pues más saludable, ¿no? Porque pues todos sabemos con el Más alcohol. significativa, que le dé mayor significado a tu Ajá, vida. exacto. Y que esta sería como la manera pues de evolucionar como especie, porque nunca vamos a dejar de querer alterar nuestra conciencia. O sea, está no solo en los seres humanos, también está comprobado que los animales, las ardillas, los delfines, entre una infinidad de animales, constantemente les gusta estar consumiendo cierto tipo de cosas para alterarse la conciencia,
y pues los seres humanos no somos diferentes, somos unos animalitos. Sí, y precisamente se me viene a la cabeza la idea de Stealing Fire, un libro de Jamie Will y Steven Kotler, en el cual presentan la idea de la economía de los estados alternos de conciencia. O sea, básicamente meten todo el dinero que se Que se dedica, gasta. que se gasta la humanidad en alterar la conciencia, ¿no? Desde una ida al cine, ver Desde un Netflix, un concierto, concierto, el cualquier tipo de alcohol, entretenimiento, cualquier tipo de cigarro, droga. alguna experiencia como Ajá, el viajes. snowboarding, los viajes, todos esos son pues, negocios donde Ajá, se llega a otro estado de que conciencia. básicamente, o sea, el fin de estas actividades es como que sacarnos un poquito de nuestras propias cabezas e inducirnos a una experiencia de novedad, Ujú. que precisamente es de lo que habla Aldous Huxley, que la mescalina lo transportaba a una percepción como de que él podía experimentar en la niñez, Ujú. como con gran asombro y observar al mundo con nuevos ojos, ¿no? O observar al mundo como si lo estuvieras viendo por primera vez. Como dicen, con ojos de turista, ¿no? Ajá. Porque es lo que nos pasa cuando nos vamos haciendo más adultos. Porque yo me acuerdo que, o sea, de niño yo decía, no manches, los adultos son bien aburridos, ¿no? De que yo cuando crezca voy a seguir jugando y voy a seguir haciendo otras cosas. Sin embargo, me pongo a pensar y me doy cuenta que, o sea, ya no juego tanto como un niño, ya no hago muchas cosas. Y es lógico, ¿no? Pues tenemos que ir agarrando nuestras responsabilidades en la sociedad, pero pues yo siento que debe de haber un equilibrio, ¿no? O sea, nunca dejar, como dice aquí él, de asombrarnos, de volver a encontrarle el sabor a cosas que antes nos llamaban la atención, porque aquí él menciona en su libro cómo estaba en un cuarto y el simple hecho de ver, no sé, como la Una textura de silla. las cortinas, me acuerdo que dijo, los dobleces tan bonitos, los pliegues, o sea, puede parecer pendejo, pero pues si lo ves, o sea, no está nada pendejo para mí, o sea, hay cosas muy bonitas que uno ya como las ve diario, pues, las ignora, entonces de eso se trata, como de volver a reactivar esto. Sí, por eso la diferencia entre lo cotidiano y lo divino, pues simplemente es una delgada línea en nuestras percepciones, porque en realidad, pues el mundo es como es siempre, sin embargo, hay pocas veces donde en nuestra percepción logra entrar a un estado alterno de conciencia donde puede observar como podemos observar como con mayor profundidad el mundo y tener una experiencia como de asombro, de novedad frente a lo que estamos viviendo, porque en esencia pues es un misterio, ¿no? Y a lo mejor nos hemos acostumbrado tanto a las pequeñas cosas de la vida que se nos olvida el gran valor y la profundidad que existe pues en cada momento, casi casi, o sea, porque pues cada momento es vida y la vida en esencia pues es misteriosa y es divina, ¿no? Algo de lo que quería mencionar es cómo nuestra percepción está súper limitada a nuestros cinco sentidos, ¿no? Es como la película de I Origins, donde tocan el tema de cómo le puedes explicar a un gusano qué es la vista, si los gusanos solo tienen el tacto y el olfato, y cómo en realidad tenemos estas limitaciones de la vida, ¿no? Porque como lo mencionabas, la vida es misteriosa y es extraña, ¿no? O sea, nos limitamos a nuestros cinco sentidos y es como podemos entender esta realidad, ¿no? Y cómo en realidad reducimos la esencia de la vida a cosas tan simples, pero en realidad no sabemos nada. Sí, y pues ahí se me viene la idea del sexto sentido, de cómo el sexto sentido está cargado con todo esto que nos trasciende, ¿no? Ya sea nuestra intuición, ya sea nuestra conexión con una fuerza superior o nuestra conexión con nuestro yo superior. Eh, ¿Cómo podemos sentir a veces como ciertas vibras en un ambiente, un lugar, o que como que sientes algo? sí, yo lo relaciono con las emociones.
O sea, porque yo siento que en las emociones ahí es donde encontramos como toda esta sabiduría biológica profunda que, que nos dice un chingo de cosas. O sea, porque en las emociones ahí están nuestros deseos, en nuestras emociones están nuestros traumas, en nuestras emociones están nuestros instintos. O sea, si te das cuenta, los procesos emocionales son los procesos que nos dominan. Entonces, siento que en las emociones está el inconsciente. Ujú. Entonces, por ejemplo, una experiencia psicodélica, una experiencia trascendental es literalmente sumergirte en los contenidos de tus emociones. Y, y normalmente como que el ego es el que intenta regular las emociones y de alguna manera reprimirlas. O sea, por eso a veces no nos dejamos sentir mucho y, y pues estamos todo el tiempo acá, ¿no? Arriba en los símbolos, en el pensamiento. Pero pues realmente existe un chingo de información y un chingo de sabiduría en las emociones, que precisamente en las emociones es donde sentimos estas vibras, ¿no? Con ciertos lugares o con cierta gente, pues que nos dicen un buen de cosas. Y aquí se me hace como tan interesante que a pesar de que como lo acabas de mencionar, nuestros sentidos es algo, o sea, nos hacen ver el mundo tan básico y en realidad no alcanzamos a percibir todo lo que hay, pero así de básico es, es tan complejo, porque la inteligencia artificial nomás no, o sea, no nos, yo creo que nunca nos va a alcanzar. Por ejemplo, se han encontrado a la hora de percibir una silla, tú podrías decirle, le meto en una computadora, así es una silla, tal para cual, y ok, como la percibe el humano. Pero con el solo hecho de mover la silla unos 10 centímetros, ya le va a dar una luz diferente, van a cambiar de tonalidades, y pues para nosotros, esos sentidos que son tan básicos, pero a la vez tan complejos, para la inteligencia artificial está imposible. O sea, esa silla que moviste 10 centímetros ya no es la misma silla, o sea, es un objeto totalmente diferente. Entonces, imagínate, estamos a un millón de millones de pasos de que nos alcance la inteligencia artificial. O sea, somos unos seres Sí, para que... tan divinos, o sea, tan... Sí, de hecho hay un físico que él de hecho dice que si estamos tratando de crear inteligencia artificial utilizando un lenguaje binario, pues que nunca lo vamos a lograr, ¿no? Porque nunca vamos a ser capaz de generar como un organismo o un ser autoconsciente, simplemente, este, con ¿cómo ceros. dijo? ¿Cómo es que utilizó una palabra? Crashing zeros and ones. O sea, de que como... Metiendo unos y ceros. Ajá, o sea, porque pues en el sistema... em, ¿Binario? ajá, el sistema binario es el sistema el lenguaje que se utiliza En las en las computadoras. computadoras, en el lenguaje informático. Y él habla que la conciencia es una propiedad que se encuentra en el campo cuántico. Pero obviamente aquí pues podemos entrar en debates de que si inteligencia artificial nos referimos a un organismo consciente de sí mismo o simplemente a un algoritmo totalmente muy sofisticado que pueda tomar pues, decisiones muy inteligentes, entre comillas, siguiendo procesos de unos y ceros, ¿no? Porque eso ya hay robots que puedes tener una conversación con ellos porque tienen ciertas respuestas programadas a cada estímulo que van percibiendo. Ajá, pero una cosa es que sea un algoritmo complejo a que el algoritmo tenga conciencia Ujú. de sí, o que tenga como libre albedrío. Este científico dice que esta propiedad es, es en esencia naturaleza del campo cuántico. Entonces, por eso nunca, al menos de que tengamos la tecnología para acceder al campo cuántico y poder generar conciencia desde ahí, pues no vamos a lograr tener inteligencia artificial, pero pues es un dato curioso que tal vez podríamos Está Es cabrón. como hablar lo en... del experimento, no sé si ya lo habíamos explicado, lo de los neutrones o los átomos que disparan y cuando hay un observador cambia. Ah, sí, 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 esa es pues, la teoría de mecánica cuántica que pues, yo creo que en el siguiente episodio, cuando hablemos El del universo. universo, Estaría bueno ahí eso. lo vamos a
a tocar con más profundidad. Pero, pero pues sí, básicamente yo creo que la idea principal de este capítulo es que vivimos en una realidad complejísima. Las personas que creen tener las respuestas son los más ignorantes de todos. Y con esto Y el- me entra un ejemplo muy, muy chido del que me acordé, de que una vez cuando Argentina estaba en una crisis en cierta zona o estaba habiendo como ciertos problemas con alguna industria, fue una reportera y empezó a entrevistar a todos los trabajadores que acababan de correr de una empresa, ¿no? Y hizo un notición, o sea, se hizo noticia nacional, dejó súper mal a la empresa. ¿Pero por qué? Porque solo estaba mostrando una de las realidades, ¿no? O sea, solo habló con los trabajadores y los trabajadores dieron su opinión, nos corrieron, todo súper mal. Pero ahí es donde te das cuenta, o sea, cuando vas a hablar de algo, pues ponte a pensar si estás percibiendo todo el panorama, ¿no? Porque nunca fue a preguntarle a los de la empresa por qué había corrido a los trabajadores, solo se puso en el modo de que, esto está súper mal, pero nunca, oye, es que nosotros, ve, la industria está para abajo, estamos en números rojos, tuvimos que recortar personal, esto con tal de salvar a los pocos trabajadores que nos quedaron. Entonces siempre hay que intentar expandir nuestra percepción para dar un mapa pues más amplio a la hora de dar un comentario. Sí, porque si nos enfocamos en ciertos aspectos de algún fenómeno, vamos a tender a sacar conclusiones demasiado rápido, ¿no? o eso, o simplemente percibir desde tu persona y no tener un poco de compasión y verlo desde un otro punto de vista, simplemente. Sí, porque en ese caso, si no lo ves desde un punto o sea, si a la hora de explicar algo no lo estás hablando como desde De algún punto más objetivo. ajá, o como desde el lugar correcto, es como decir, si ahorita se mueren 100 niños de hambre, no es importante en un billón de años, por ejemplo. Si yo digo, ahorita si 100 niños se mueren de hambre en un billón de años, no es importante. Pero en cambio, si ya me voy al marco correcto y me pongo en un contexto más directo con los niños, qué está pasando con sus familias, ahí claro que es importante, ¿no? Entonces, cualquier cosa de la que queramos hablar va a haber marcos en donde hagan parecer que no son importantes. No sé si me doy a Sí, entender. por eso cada problemática tiene esta polaridad, que la puedes ver desde dos puntos de vista. O sea, por eso la lucha de ideologías, por eso las guerras, porque todo tiene, o sea, toda situación tiene dos interpretaciones, pero casi siempre ambas interpretaciones siempre son la mitad de la verdad. Sí, Ujú. es como lo que mencionaba también Jordan Peterson, que pues una persona que tenga una ideología, siempre lo que le vayas a contar, lo que vaya a ver, lo va a ver solo y únicamente desde su perspectiva. Sí, aquí un ejemplo sencillo es, no sé, el capitalismo. Por un lado podemos decir el capitalismo genera desigualdad, por lo tanto no debería existir. Es cierto que el capitalismo genera desigualdad, pero no debería de existir. Y por el otro lado, el capitalismo genera riqueza, por lo tanto deberíamos alimentarlo y seguir alimentándolo como lo hemos como lo Estaba hemos haciendo. hecho hasta ahora. Y que existan libres mercados y que el gobierno no controle nada. Pero si te das cuenta, las dos puntos de vista tienen cierto grado de verdad, más no tienen la totalidad de la verdad porque están dejando afuera fenómenos que no están tomando en cuenta y por lo tanto tienen una visión comprometida de ese Ajá, sí, problema. Sí, solo lo es, están viendo como desde su marco, ¿no? Desde donde esa visión apoya como todo su pensamiento. es lo que hace ¿cómo se le Un o sea, idealista. un idealista que simplemente critica lo que ve sin haber Sin ir sabido todo lo que ajá, estaba detrás de a la eso. profundidad. Ajá, toda la profundidad y de dónde viene toda esa información y por qué ha llegado hasta ese Sí, punto. Simplemente critican el problema. y si eso lo combinas con resentimiento y con un sentido de pertenencia a un grupo, pues estos se convierten en ideologías que chocan con otras ideologías, entonces siempre tienes a dos grupos mentándose la madre unos con otros y pues conflicto eterno Ujú. y guerras, si llegan
a ese punto, ¿no? Extremista. Sí, creo que punto hablamos un extremo de la poco en guerra. el capítulo de cultura, si no me falla Sí. la memoria, en donde, o sea, no puedes decir de que esto está completamente mal, hay que cambiarlo a esto completamente bien, ¿no? Claro que no, porque eso que se puede decir que sí tiene cosas malas, no está completamente mal, porque gracias a que eso existe, nosotros como especie seguimos sobreviviendo, ¿no? Como decíamos, es irle agregando un poquito sobre lo que ya está, ir mejorando, ir mejorando. Ujú. Pero pues sí, en estos ejemplos podemos ver cómo nuestra atención se focaliza en algo y elimina todos los demás estímulos. Ajá. Y esto se aplica desde lo más mundano, que es en qué te enfocas, en los objetos exteriores, hasta en las ideas, ¿no? En la abstracción de las ideas y de los pensamientos, hasta colectivos, pensamientos colectivos. Por eso cuando vayamos a pelear por una idea, primero hay que expandir nuestra percepción y ver si estamos absorbiendo todos los puntos de vista y ahora sí poder crear como un argumento más concreto, ¿no? Sí, y al fin de cuentas más honesto, Más honesto. más real. Y bueno, creo que me gustaría hablar ya como para terminar de cómo también este valor está impregnado en nuestra moralidad. La moralidad también nos da un valor, ¿no? Nos da como una serie de normas en las cuales nos desempeñamos socialmente. Es decir, moralmente, si eso está bien y esto está mal, lo que está mal nos está diciendo qué no hacer y lo que está bien nos está diciendo qué hacer y cómo comportarnos con las personas. Entonces las personas tienen este marco de valor moral en sus cabezas y están todo el tiempo percibiendo quién se está comportando Bien de o mal. manera bien, o sea, de manera moralmente aceptable, y todas las personas que se comportan de manera no moralmente aceptable son amenazas. Ujú. Y el cerebro esto lo detecta, o más bien la conciencia esto lo detecta inconscientemente. Entonces Juzgamos. por eso juzgamos, todo el tiempo estamos juzgando quién se está saliendo de las normas morales, de que, no, porque este güey está hablando de más y yo considero que los güeyes que hablan de más, no sé, son narcisistas, un ejemplo. Ujú. Entonces por eso siempre estamos haciendo juicios de valor a través de marcos morales. Que afectan nuestra percepción. Entonces esto se relaciona también con la teoría de mente porque siempre estamos como vigilándonos unos a otros sobre si estamos comportándonos de manera correcta, o sea, generando valor moral o no. Entonces se me hace cagado como, o sea, encontramos el valor y encontramos como esta percepción focalizada en todas nuestras, como en todas las, como, ay puta, se me traba la lagua. Y bueno, lo que yo quiero decir es que al final yo siento que todo esto es necesario porque si alguien se podría decir que se está comportando como inmoralmente, se podría transformar a que es caos, ¿no? Y cuando hay Ajá. caos no nos deja actuar de la misma manera. Es como lo que mencionaba Jordan Peterson de que Freud decía que para poderte comportar, por ejemplo, no sé, llegas a una fiesta o algo así o a cualquier lugar donde haya más gente, pues lo único que necesitas para poder estar ahí es saber controlar tu ego, ¿no? Pero en cambio, Jordan decía que a él le gustaba más lo que decía Piaget, porque él decía que no, que lo único que necesitas es aprender a entender como las reglas del juego, porque en todos los lugares que vamos, a veces no somos conscientes de ellos, pero se juega un juego. Sí, o sea, siempre hay un juego que se juega porque esto evita, es que yo lo relaciono totalmente en la época paleolítica, cuando éramos tribus, pues todo ser humano, todo otro grupo de personas era una amenaza. Ujú. O sea, porque tú cuidas tu tribu y todas las otras personas de otras tribus eran una total amenaza. Ajá, y Entonces tu ahora, tribu ya sabe cómo jugar tu Ajá. juego, ¿no? Y los conoces y todo, pero las otras personas pues normalmente te van a querer quitar tus tierras, te van a querer quitar tus mujeres, te van a querer quitar tus riquezas, etcétera. Entonces por eso estamos programados a sentir una amenaza frente a las otras personas. Entonces Ajá. los juegos, los roles nos hacen no sentirnos amenazados Ajá. en una sociedad tan compleja como en la que vivimos, ya globalizada, donde pues literalmente ya no existen este tipo de tribalidades, sino que se ven reflejadas nomás en ideologías y en peleas de bandos, Ajá. pero
estos sistemas biológicos los seguimos cargando en nuestro sistema perceptual. Entonces, necesitamos estos roles para, Pues de para alguna jugar el manera, juego de la sentirnos, sociedad, ajá, ¿no? sentirnos cómodos, porque en cuanto alguien se sale del rol, decimos, ¿qué pedo con este güey? Amenaza. Este güey amenaza, este güey está raro. Ajá. ¿Por qué está raro? Este güey tiene otras intenciones. ¿Cuáles son sus pinches intenciones? Obviamente, Ajá. a lo mejor no lo racionalizamos de esta manera, Tan pero así. nuestro cuerpo Ajá. No somos conscientes de eso. nuestras emociones nos dan como la señal de estas amenazas Y es que inconscientes. hay cosas que van como más profundo de las que no somos conscientes. Por ejemplo, cuando tocamos una olla que está caliente, quitamos la mano antes de haber pensado que estaba caliente, porque va desde lo más adentro de nuestra biología. No es como Ujú. que lo hayas pensado tan rápido y Ajá. la quitas. Sí, Simplemente la quitas. Sí, como diría Nietzsche, hay más sabiduría en tu cuerpo que en toda tu filosofía, ¿no? En toda tu capacidad de racionalización. Ajá, y Jordan da otro ejemplo de no me acuerdo con qué filósofo que quiso probar si podía como controlar como todas sus percepciones o todas sus formas de actuar y se dio cuenta que no, o sea, hay cosas en las que sí podemos como nosotros, se podría decir, meter mano, pero hay otras cosas que no, ya son inertes a nosotros. Entonces el ejemplo era, estaba en un museo y había una cobra y se acercaba a la cobra y cada vez que se acercaba, pues la cobra atacaba y este güey, Ajá. ¡zas! Sacaba. Incluso de que ya sabes que se te va a hacer, lo más probable es que la cobra Ataque. ataque, de todas maneras, aunque tú ya sepas conscientemente que va a atacar, de todas maneras te sacas de pedo. Ajá, y aunque esté en una caja de vidrio y sabes que no te puede hacer nada, son tus reflejos de, pues, Ajá, del son animalito esos, que reflejos. eres. Eres un animalito, somos un Instintos. animalito, instintos, que vienen desde chingos de miles de años atrás. Sí. Está un poco interesante. Bueno, mucho interesante. Y Está pues- cagado. No, y creo que ya nos extendimos hasta un poco. No sé si alguien quiera decir algo más. ¿No te acordaste de...? Es como que sí me acordé ahorita de algo, pero como que ya se me fue. No, pues yo siento Era de que- la moralidad, de cómo afecta nuestra percepción. No, pues Pero se pues ya te relacionaba con estabas lo de los yendo. roles, ¿no? ¿O no? De juego. No, es que como que quería añadir algo más sobre lo que estabas diciendo, pero Ajá. ya se me fue el pedo. Qué raro. Bueno, pero, No, igual yo creo Al que chile. alcanzamos a tocar todo suficiente, ¿no? fue bastante completo, yo creo. Igual y en otro capítulo, es que hay mucho que desmenuzar de este tema de la percepción. Sí, yo, o bueno, sea- lo que quería agregar es que, pues de alguna manera estas percepciones nos controlan, ¿no? Somos esclavos de nuestras percepciones, pero mediante las prácticas meditativas de contemplación, de introspección, pues nos podemos hacer más conscientes de todas estas percepciones que nos Y- ayudan al fin de cuentas a tomar decisiones, y el tomar mejores decisiones pues nos hacen ser personas más inteligentes, porque la inteligencia es precisamente eso, ¿no? La capacidad de tomar mejores decisiones. Entonces, si logramos controlar de mejor manera nuestros impulsos, nuestros instintos, nuestras emociones, los contenidos de nuestra conciencia, pues vamos a tender a poder dirigir nuestra vida de mejor manera. Entonces, pues esto O se sea- relaciona totalmente con la meditación y con la espiritualidad y con todo lo que ya hemos hablado en otros episodios. Esto también lo relacionaba con cuestionar las percepciones, ¿no? El que te ayuda Ujú. a romper estas ideologías y Sí. que tiene que ver con que esta no- parte de ser introspectivo en todo lo que percibas, ¿no? No creas todo lo que piensas. Ajá. Esa frase a mí se me hace Cuestiona todo. que es muy acertada. No creas todo lo que piensas. O sea, Y- porque vas a tender a juzgar un chingo y vas a tender a tener pensamientos negativos. Sin embargo, si no te aferras a ellos, cada vez se van a hacer menos presentes en tu conciencia y vas a tener más control sobre ellos. Y pues también a alterar nuestra percepción, porque cuando alteramos nuestras percepciones o estamos en estados alternos de conciencia, pues vemos diferentes realidades. Entonces, no es lo mismo decidir con una realidad que con 5, ¿no? Y no se Sí. necesitan, no necesitan tomar mezcalina como Aldous Huxley. Ajá. Pueden pues hacer respiraciones pranayama, pueden checarse el método Wim Hof. Esa es una manera de
de alguna manera alterar nuestra conciencia. Puedes irte Hacer deporte. puedes hacer deporte, cualquier actividad que te ancle al presente, el Ujú. flow, nos hace entrar en un estado alterno de conciencia, ir al parque, Mindfulness. meditar, mindfulness. Hacer arte. Ahí las opciones son infinitas. Así que todos alterar nuestra conciencia. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales. Como siempre estamos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Chingón, banda. Muchas gracias. Gracias.